Nuevamente gracias por estar con nosotros, doctor, y quisiera partir conociendo cuál es su posición con respecto a las siguientes elecciones congresales. Usted es militante de un partido, el cual me gustaría también conocer cuál es su escenario frente a las elecciones que se nos vienen en enero próximo. Bueno, nuevamente buenos días, Alberto, gracias por la invitación, en realidad es un gusto poder estar acá. Lo que se viene con las próximas elecciones era algo que ya estaba, digamos, era crónica de una muerte anunciada de un Congreso que se la buscó. Un Congreso que fue poco inteligente para poder actuar como oposición y dejó que se le estigmatice como obstruccionista. Entonces, esa situación conllevó a que el Poder Ejecutivo tenga los mejores ingredientes para poder aplicar el artículo constitucional o de la Constitución para poder disolverlo. Dado ya el escenario, en este momento ya no queda discutir si la disolución del Congreso ha sido correcta, no ha sido correcta, si las formas se han llevado bien o no, porque la situación ya está materializada. Y está materializada con un apoyo de la población a nivel nacional de un 80% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía quiere un nuevo Congreso. Ante esa situación, creo yo que este nuevo Congreso, cuyo plazo va a ser de 1 año 4 meses para ejercer el cargo público de congresista por cada uno de los congresistas que salga electo, tiene una brillante oportunidad. Una brillante oportunidad de poder trabajar por la institucionalización del Congreso de la República, para devolverle al ciudadano peruano la confianza en un poder del Estado que viene quebrantado hace más de 25 años en nuestro país. Entonces, ante ese escenario, creo que es obligación de los partidos políticos mostrarle y ponerle en oferta a los ciudadanos a sus mejores cuadros. Creo que hoy la responsabilidad de los partidos políticos debe de primar, no por intereses de cada quien que quiera tomar un casillero, sino por los intereses propios que el ciudadano y el Estado peruano quiere para poder llevar y conducir un poder tan importante que mantenga el equilibrio de poder con el Poder Ejecutivo como es el Congreso. Correcto, ahí justo cuando mencionas el plazo congresal que tendría este nuevo parlamento, que es de 1 año y 4 meses, como bien resaltas, surge también en la población, hemos podido escucharlo, algunas preocupaciones a raíz de este periodo, que es muy corto. ¿Muy corto en qué sentido? En el que los partidos políticos puedan presentar a personas que probablemente no estén tan interesados en ser congresistas, dado que el plazo es muy corto. Entonces, estas personas que podrían ser tal vez más capaces, con más experiencia política o con un currículum muy interesante para poder ejercer como congresistas, opten por no participar en esas elecciones para así poder participar sí en las siguientes y tener un periodo de 5 años, como manda la Constitución. Esto de aquí, ¿cómo puede ejercerse en cuanto al partido en el cual usted es integrante y a raíz también en todos los partidos, ¿no? ¿Es cierto esta preocupación? ¿Repercute? ¿Cómo podemos en todo caso evitarla? ¿O simplemente esperar que los partidos efectivamente, como decías, presenten a sus mejores cuadros? Mira, como bien lo has dicho, yo pertenezco a un partido político que es Somos Perú, y en Somos Perú existe la convicción de que quienes sean llamados, digamos, a este proceso electoral no tienen por qué poner ningún tipo de excusa, ningún tipo de pero, en el sentido que no se pueden mirar los propios intereses o los intereses personales de cada candidato. Creo que este es un llamado. Quien participa en política está participando pro país, para el país. Entonces acá uno no puede ponerle condicionamiento al país. El país ahorita tiene una situación de un vacío de un poder, que es el poder del poder legislativo, lo que es el Congreso de la República. Entonces ponerle peros al país, ponerle excusas al país, postergar tu participación porque te consideras un buen cuadro, ¿no es cierto? Entonces dices, no, ¿para qué voy a estar 1 año 4 meses si puedo estar 5 años? Eso es mirar intereses propios y de eso está plagada la política del país. ¿Cómo podemos garantizar que los partidos políticos presenten a buenos cuadros políticos, personas que no tengan denuncias, personas que efectivamente pasen por los filtros correspondientes y no tengamos más de lo mismo? Lo que dices es muy importante, ¿no? Y volviendo al principio de tu pregunta, en nuestro país no existe lo que sí existe, por ejemplo, en países desarrollados, como en Europa, que es la carrera política, ¿no? O sea, para aspirar a un cargo tienes que haber pasado anteriormente por otros de menor jerarquía. Eso no existe en nuestro país. Es más, te puedes presentar si gustas al Congreso sin haber terminado el colegio, ¿no es cierto? No todos en el Perú tenemos la suerte de poder haber terminado el colegio, pero eso no te da la garantía de que vas a poder ser un gran representante de tu... O sea, para poder representar al país, quieras o no, necesitas preparación, pues tienes que estar preparado para darle lo mejor al país, para conocer todo el sistema normativo, para poder proponer aspectos normativos. Mira, en nuestro país alrededor
alrededor, vigentes, hay algo de 30.000 leyes, de las cuales que se aplican directamente aproximadamente el 6 y el 7%. El resto son letra que está ahí. Eso no puede pasar. Pero eso es lo que tenemos. A eso se ha dedicado el Congreso estos últimos 25 años. ¿Cómo garantizar que vayan los mejores cuadros? Es una labor del ciudadano. Investigar. Una vez que las listas estén inscritas, verificar a ver si ese partido que le está poniendo como oferta en la mesa, ¿no es cierto? Digamos, la carta para que pueda escoger, le está poniendo un plato de segunda mesa o le está poniendo su plato de primera mesa, ¿no es cierto? Entonces, le corresponde al ciudadano calificar qué le presenta cada agrupación política. Y la segunda pregunta, un poco saliendo de este cuadro de las elecciones, ya que mencionabas Acción Popular. Acción Popular es el partido que propuso como magistrado a Gonzalo Ortiz de Ceballos. ¿Cuál es tu posición también con respecto a este magistrado propuesto, elegido de manera un poco en la incertidumbre y finalmente el día de ayer rechazado por el Tribunal Constitucional, ¿no? La incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos. A ver, yendo a la primera parte de tu pregunta, sí, el cronograma es muy corto, el cronograma es muy apretado, pero hay partidos que con responsabilidad y en silencio han venido trabajando, tienen toda su documentación inscrita, todo lo que son sus estatutos, todo lo que es su organización interna de partido en el Jurado Nacional de Elecciones, y han podido llevar a cabo sus elecciones internas para poder designar, digamos, a sus secretarios generales a nivel nacional, por distritos, por provincias, y uno de ellos es, por ejemplo, Somos Perú, que efectivamente tuvo sus elecciones, y es un partido político que está sumamente preparado para cualquier acontecimiento que se presente. Justamente hace un mes, cuando no sabíamos que iba a haber disolución del Congreso, el partido está trabajando en base a su propio cronograma interno de partido. Entonces es un partido que está, digamos, no lo ha agarrado en sorpresa. Hay otros partidos que están peleando el tema de su reglamentación, la modificación de sus estatutos, la inscripción de sus representantes en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque si existe desorganización en tu propia casa, ¿cómo vas a querer organizar el país? O sea, claro, es algo que tenemos que preguntarnos también, ¿no es cierto? Tú no puedes pedir gobernar si no sabes gobernar ni tu propia vida. Entonces, ese es algo que la ciudadanía tiene que empezar a verlo, tiene que empezar a observarlo. Me preguntas por la elección de este magistrado del Tribunal Constitucional, ya rechazado por el Tribunal Constitucional, que fue propuesto por Acción Popular. Y es que es lo que siempre se ha venido viendo. O sea, acá se ha estado mirando solamente intereses personales o intereses sectoriales, anteponiéndose por los intereses propios del país. Y cada cosa que va saliendo, vamos viendo que cada quien quería jugar su propio partido con sus propias reglas y con sus propios árbitros. Bien, cuando mencionas a los partidos políticos que esas elecciones, digamos, los toman por sorpresa, tal vez, quisiera consultarte si crees que uno de esos ejemplos podría ser lo que se está voceando como alianza en el partido de izquierda, Nuevo Perú, con el partido que lidera Vladimir Cerrón. Esta alianza y las alianzas que posiblemente pueden venirse son, digamos, convicciones democráticas o son para poder, como se menciona coloquialmente, vientres de alquiler, para poder tener simplemente la capacidad de poder presentar listas, ¿no? Mira, la izquierda en nuestro país siempre ha sido una izquierda normalmente improvisada, pero muy astuta, ¿no es cierto? Muy astuta para poder imponer sus ideas, para poder imponer sus acciones. Lo que sí tenemos que tener cuidado con la izquierda es lo que viene propugnando últimamente, ¿no? Ya estamos viendo países de América del Sur nada más, acá cerca, cómo la izquierda los ha traído a debacle, ¿no? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado justamente con estas aglomeraciones que suelen hacer entre ellos, porque finalmente su idea y su posición es la misma, entonces lo que le queda es juntarse. Ese tipo de alianzas obviamente sí es delicada y es complicada porque seguramente van a tener fuerza en estas próximas elecciones, pero esa fuerza puede conllevar a cambiar un rumbo, digamos, del país en cuanto a la tranquilidad económica que venimos viendo, porque nuestro país económicamente es estable, no está en déficit, está avanzando, pero hay que darle más impulso, podemos producir más, podemos seguir produciendo más. Chile, por ejemplo, y para poner las comparaciones son odiosas, pero Chile tiene la capacidad de producción, ¿no es cierto?, en cuanto a territorio, 3 veces menos que el Perú, pero produce 3 veces más que el Perú. Entonces, ¿por qué? Porque falta ese impulso que tiene que darle la clase política a nuestro país. ¿Crees que bueno, uno de los partidos que principalmente, o mejor dicho, de los cuadros que principalmente, digamos, estaban presentes en las marchas, planteaban su postura en cuanto a los plenos que se realizaban,
y dejaron muy bien en claro su posición con respecto a que se tenía que primero convocaron, adelantar las elecciones generales en esa oportunidad y posteriormente también estuvieron de acuerdo y apoyaron la disolución del Congreso, es justamente este grupo de izquierda, ¿no? Con Marisa Glave, Indira Wilca, Marco Arana a la cabeza. ¿Crees que esta posición que ellos tomaron en el Congreso, previa y post disolución del mismo, les dio mayor solidez política, cobertura? Porque, como te digo, ellos eran los que principalmente en las marchas salían haciendo incluso propaganda política, ¿no? O sea, directamente se hacían propaganda política con los logos de sus partidos muy bien ahí plasmados. Lo mismo también que el Partido Morado con Julio Guzmán a la cabeza. Entonces, esas actitudes, ¿cómo las ves? ¿Crees que les dio resultados o les da resultados? Bueno, bailan al ritmo de la música, ¿no? En realidad, si el 80% de la población está de acuerdo con la disolución del Congreso, ellos veían, digamos, toda esta situación de la disolución del Congreso, del adelanto de las elecciones, como un plan a futuro. Como te digo, ellos suelen diseñar muy bien, ¿no es cierto? Suelen hacer algo que la derecha mal representada en el Congreso, voy a decir las cosas como son, quienes representaban a la derecha, que fueron los fujimoristas, hicieron un trabajo atroz. O sea, la peor representación que le pudo pasar a la derecha fue tener fujimoristas. Y hay que decir las cosas también como son, ¿no es cierto? Eso no es derecha, pues. Entonces, ellos van y bailan al ritmo, digamos, de la situación, con la finalidad de poder lograr y tener aceptación. O sea, mientras más puedan desmarcarse de las situaciones que digamos que la población mira con rechazo, es mejor, porque simplemente ellos dicen, hay que hacerlo, pero no te dicen cuál es la solución tampoco. Entonces la solución ahorita es restituir al Congreso. Un Congreso que está trabajando solamente con la única comisión que le ha quedado, ¿no es cierto?, que la preside quien era el presidente del Congreso, y que ya sus comisiones en absoluto han sido, digamos, disueltas. Queda restituir este Congreso nuevamente a la mayor velocidad y elementalmente hacer ver a quienes aplauden todo lo que ha sucedido que empiecen a ponerle propuestas de solución al país. O sea, ya pasó el hecho de que se cerró el Congreso. Ese aspecto ya pasó. Ahora empezamos y entramos en un campo de propuestas pro país. Vamos a ver quiénes dan las mejores propuestas pro país para que sean los electores quienes finalmente digan cómo va a estar conformado ese Congreso de la República. Tu experiencia en el campo constitucional, ¿cuál crees o es tu lectura con respecto a el caso de la demanda competencial presentada por Pedro Lechea como presidente de la Comisión Permanente, y que también el día de ayer el Tribunal Constitucional ya manifestó que este caso lo va a desarrollar y exponer, me parece que el día martes 29 de octubre, el magistrado Carlos Ramos? ¿No? Quisiera saber cuál es tu perspectiva de ello. Hay un principio de literalidad y un principio de legalidad que establece todo marco normativo, que es lo que dice la norma, lo que dice la ley, ¿no es cierto? Es lo que se tiene que aplicar, y cualquier vacío tiene que aplicarse en favor, en este caso, cuando es en materia constitucional, pro Estado, o sea, pro país. ¿Qué pasa? Que esta demanda competencial, la Constitución te dice que quien la presenta es el presidente del Congreso. Ya no tenemos presidente del Congreso, pues. ¿No es cierto? Cuando hay conflicto de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, la Constitución te da la posibilidad de que el presidente del Congreso de la República presente la demanda competencial. Porque recordemos que el Poder Ejecutivo también, a través de decretos legislativos, tiene capacidad legislativa. Entonces, básicamente esa es la esencia de ese artículo de la Constitución. Cuando el presidente de la Comisión Permanente, ya no presidente del Congreso, presenta la demanda, lo que el Tribunal Constitucional va a tener que ver en virtud al principio, digamos, de legalidad, es ver qué dice la Constitución. Y la Constitución dice el presidente del Congreso. Usted ya no es presidente del Congreso. Entonces hay un tema de legitimidad. Y cuando falta legitimidad, lo que cabe es la improcedencia, ¿no? Entonces, ese es básicamente el sentido que se le está dando. Y bajo esa circunstancia yo creo que esta demanda no va a prosperar en lo absoluto. Y no va a prosperar por un hecho legal y no va a prosperar por un hecho real. Porque quien ha convalidado ya toda esta situación de aspecto democrático, constitucional, es el propio Jurado Nacional de Elecciones, que ya emitió sus resoluciones, ya ajustó su cronograma en virtud al decreto de urgencia que ha emitido el Poder Ejecutivo. Por lo tanto,
el órgano electoral convalidó la determinación del Poder Ejecutivo y todo está en marcha. Entonces, que el Tribunal Constitucional retroceda toda esta situación, no solamente sería un problema para el país, sino volveríamos a entrar en un conflicto tan complicado cuyos responsables serían los miembros del Tribunal Constitucional. Yo no creo que el Tribunal Constitucional quiera meterse en este problema, y lo más sencillo es aplicar el principio de legalidad y decirle: tú no tienes la legitimidad para presentar esta demanda de competencia, por lo tanto, te la declaro improcedente. Sería efectivamente, como dices, tal vez el camino más correcto, ¿no? Ya que mencionamos al Jurado Nacional de Elecciones, hay una serie de reformas políticas que planteó Martín Vizcarra, justamente en el sentido de elecciones. Tuvimos la propuesta de paridad, ¿no? Alternancia, tuvimos la propuesta de la no reelección, y el Jurado Nacional de Elecciones se ha manifestado, ¿cierto?, a algunos puntos. Entonces quisiera que tal vez puedas dejar en claro, en base a tu conocimiento y para todas las personas que nos escuchan, cuáles son las reformas o cuáles son las reglas de juego que se están plasmando para las siguientes elecciones, si ya están definidas y cuáles son. Mira, efectivamente, en el mes de agosto de este año se aprobó un paquete legislativo de reformas que tienen que ver básicamente con los procesos electorales, ¿no es cierto? Una de ellas era la cancelación de los partidos o de las agrupaciones políticas que no participaban o que se negaban a participar en un proceso electoral. Otro aspecto era el tema de la alternancia en cuanto a género, ¿no es cierto? Otro aspecto, digamos, vinculado al tema del proceso electoral propiamente dicho, estaba llevado al hecho de, bueno, lo de la valla ya lo tenemos puesto antes de esta reforma. El tema es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, en virtud de estas reformas, que como no tienen un año de antigüedad, aplicando un propio criterio jurisdiccional electoral, ¿no es cierto?, implementarlas ahorita iría, digamos, en detrimento de lo que son las organizaciones políticas que recién se estarían adecuando, y esta situación nos ha agarrado de sorpresa. Por lo tanto, no se van a aplicar estos aspectos. Básicamente, el tema de la cancelación de los partidos y el tema de la alternancia, ¿no es cierto? Entonces, pero sí se mantiene el tema del porcentaje. O sea, el 30% de género tiene que estar vigente, ¿no es cierto? Ya sea 30% hombre o 30% mujeres, ¿no es cierto? Pero tiene que mantenerse ese 30% ahí estable. Estas reglas de no participar en las elecciones ya no te va a cancelar la agrupación política. Sí están obligados a participar aquellos que descansaron de las elecciones generales anteriores. Llámese, por ejemplo, el Partido Solidaridad Nacional, que se retiró de contienda, no participó. Por no haber participado, porque sus reglas de juego son las que están rigiendo ahorita, está obligado a presentarse, por ejemplo. Así como hay otros partidos que al no haber participado tienen que presentarse. Aquel partido que no quiera presentarse, simplemente puede, digamos, esperar las próximas elecciones, porque no va a ser castigado con la cancelación. Entonces, me parece en realidad razonable lo que hace el jurado, porque sí, efectivamente, es una norma que está en adecuación, y esa adecuación hace que los partidos tengan que adoptarla e incorporarla en sus propias reglas de juego. Entonces, todas estas modificaciones internas de los partidos han estado encaminadas en aquellos partidos serios que tienen sus documentos en regla, y simplemente se ha optado por decirles: un momentito, tranquilo, no corras, porque todo es apretado, y esto viene para las próximas elecciones, no para ahorita. Hay una duda que la están preguntando porque el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado oficialmente, que es el tema de la valla electoral. Hay muchas agrupaciones que te dicen: yo no, tenemos que participar, pero si no participamos, nos van a cancelar, estamos obligados a postular, porque les toca. Hay otras que dicen: yo no voy a participar, a pesar de que puedo hacerlo, porque si no paso la valla, se me cancela la valla electoral. Es una figura que está diseñada para elecciones generales, y las elecciones generales llevan la elección de un presidente y del Congreso. Estas no son elecciones generales, estas son unas elecciones extraordinarias. Por lo tanto, por principio de legalidad, el tema de la valla se aplica solamente a elecciones generales. ¿Cómo consideras tú que podría ser, en todo caso, este último periodo de Martín Vizcarra, el gabinete magisterial que ha él convocado, su poder, la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y cuáles serían los cuadros más interesantes? ¿Crees que repercute este periodo congresal en las siguientes elecciones? Es decir,
si derecha o izquierda se muestran sólidas, ¿va a tener eso consecuencias en las elecciones generales del 2021? Yo creo que sí, y elementalmente por la mayoría que va a tener ese Congreso. Como te digo, hay una visión muy clara, y lo han dicho, a nivel del sector de la izquierda, de reformar la Constitución. Y si se reforma la Constitución y te cambian las reglas de juego, definitivamente el panorama para las elecciones generales va a cambiar. Van a ser mayoría en el Congreso los de izquierda, si es que llegaran a tener esa mayoría, y van a querer, digamos, lograr el objetivo que han venido anunciando hace mucho tiempo, que es modificar la Constitución. Y eso puede incluir modificar las reglas de juego. O sea, la labor de ese Congreso de 1 año y 4 meses, por supuesto que puede tener incidencia para el 2021. Estamos viendo, por ejemplo, a líderes de partidos recientes como Julio Guzmán, que en esta oportunidad dice: yo no voy a postular al Congreso, porque lo ha dicho públicamente, pero vamos a poner cuadros jóvenes, ¿no es cierto? Obviamente está mirando su cálculo político personal, ¿no es cierto?, para, digamos, entre comillas, no quemarse en un eventual Congreso que pueda tener algún tipo de conflicto y guardarse para el 2021. Salvador Solar ha hecho lo mismo: yo no voy a participar en estas elecciones del Congreso, ¿no es cierto? Y todos ellos entran en una banca de expectativa. Yo creo que cuando el país te llama, yo creo que cuando el país te necesita, si eres líder, ¿no es cierto?, y tienes la posibilidad de poder aportar desde alguna posición, porque estás mostrando tus ideas políticas, participa, pues. No te corras de la contienda, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Julio Guzmán. Julio Guzmán se está corriendo de la contienda. Julio Guzmán, como líder, debería abanderar su partido nuevo y presentarse al Congreso. Pero lo que está haciendo es simplemente mirar su propio interés. Entonces, así como él, pueden haber muchos más. El tema, que no cambien el panorama para el 2021, básicamente está en el hecho que no se cambien las reglas de juego. Después, la labor que tenga este Congreso en cuanto a derecha, izquierda o partidos de centro-derecha o centro-izquierda, ¿no es cierto?, como quieran acomodarse, también podría marcar una pauta, como que también podría marcar la pauta este Congreso de marcar nuevos cuadros políticos que no se conocen y que empiecen a ponerse a la palestra de la política a nivel nacional y que empiecen a dar batalla a nivel política con la finalidad de poder dar sus ideas, sus aportes en beneficio del país. Este Congreso podría sacar nuevos líderes políticos que podrían hacerle competencia sin ningún tipo de problema a Julio Guzmán, a El Solar y a quien otro que venga. Entonces, por supuesto que este año 4 meses podría marcar una pauta para el 2021. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todos estos actos de corrupción que nos llevó, incluso me parece hace un par de semanas, a ocupar un ranking a nivel mundial como uno de los países más corruptos? Entonces quisiera conocer en ese sentido también cuál es tu opinión al respecto. Que está bien que salgan a la luz, que está bien que el país conozca quienes le han hecho daño a nuestra patria. Estamos hablando de una historia de 25 años reciente, con presidentes presos, con presidentes procesados, y con una vergüenza, digámoslo así, ajena, de ciudadanos de a bien, que somos quienes realmente trabajamos por el país de manera correcta, honrada, y quien tocó el bolsillo del país en desmedro de los más pobres. Ser un país que tiene 12.000 millones de soles en pérdidas por corrupción anualmente, que es el 10% del presupuesto anual que maneja nuestra patria, realmente es penoso. Es penoso, pero nos da la posibilidad de poder reinventarnos como país. Nos da la posibilidad de ver como ciudadanos que tenemos que tener mejores políticos. Que el ser político no significa mirar intereses personales. Que el ser político significa tener un acto de desprendimiento, de dejar de hacer cosas personales para dedicarte realmente a lo que necesita el país. Y eso es algo que no se ha estado viendo. Y quienes tengan que estar presos, que lo estén. Quienes tengan que pagar su culpa, que lo estén. En nuestro país todavía hay demasiada pobreza como para que le roben al Estado. Y así ya no haya pobreza, nadie tiene por qué meterle la mano al Estado. Si quieren hacer eso, que formen sus propias empresas personales y que las traigan a la bancarrota y que se roben entre ellos mismos. Pero no le metan la mano al país. De eso ya estamos cansados todos. Perfecto. Y bueno, para terminar en esta primera secuencia de contacto vecinal, sí me gustaría preguntarte, Alejandro, de manera personal, ¿tienes alguna invitación? ¿Vas a presentarte en las siguientes elecciones congresales? ¿El partido te hizo la propuesta? ¿Tienes la intención de poder tú participar? Coméntame, por favor. Bueno, yo pertenezco a Somos Perú. Soy un militante igual que todos los que están en Somos Perú. En realidad, a la vez soy un ciudadano comprometido con el país, soy un soldado de la democracia. Mira, se ha formado una comisión interna en el partido que está analizando todo el tema del proceso electoral. Yo estoy a la expectativa, en realidad sumaré
Si me toca sumar, y aportaré si me toca aportar a empujar a los candidatos que ponga el partido. Yo estoy a la espera, digamos, hay que respetar el trabajo interno que hace la agrupación política, y si me toca salir al frente, pues lo haré con mucho orgullo, justamente con la finalidad, con el ánimo, con el objetivo de corregir todo lo que hemos venido hablando. Si es que la oportunidad se da, no le voy a decir no al llamado del partido y no le voy a decir no al hecho de poder trabajar por el país. Bien, perfecto. Bueno, Alejandro, me queda más que agradecerte por estar presente el día de hoy. ¿Sí? Gracias. Nos vemos en un minuto en una siguiente secuencia de Contacto Vecinal. Gracias.